Estimados estudiantes, el video que se les va a presentar ahora y una serie de videos correspondientes al Laboratorio de la Física 1 surgen como un plan tendiente a evitar la presencialidad de los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia en los laboratorios, tomando en cuenta que no todos tienen facilidad para dirigirse a los diversos centros universitarios en los cuales se están ofreciendo, en este caso, los laboratorios de física. Nos corresponde hoy hacer una introducción a todo lo que es el análisis gráfico. Esta práctica de análisis gráfico usted la va a recibir con sus debidas instrucciones en el manual de laboratorio que se le va a entregar el día de la matrícula, y además de eso se va a complementar con el libro Experimentación, en el cual va a tener que revisar algunos conceptos importantes que van a ser necesarios para que usted pueda comprender la parte teórica correspondiente a todo lo relacionado con análisis gráfico. Vamos a tratar de ser lo más detallados posibles, de tal manera que esta guía que se le muestra ahora sea suficiente para que usted pueda desarrollar todo el trabajo relacionado con el análisis gráfico en la tranquilidad de su casa, sin necesidad de desplazarse a un centro universitario. Únicamente usted va a presentar el informe de laboratorio, lo va a remitir a la sede central de la UNED y pues ahí se le va a calificar. Recuerde que ya en una sección previa a esta se le han dado todas las instrucciones necesarias con respecto a cómo debe usted presentar cada uno de los informes de laboratorio que tiene que realizar durante este periodo académico en el Laboratorio de Física 1 del curso correspondiente al profesorado de enseñanza de las ciencias. Muy bien, vamos a discutir un poquitito lo relacionado con la parte de las gráficas. Generalmente en física es corriente que se hagan experimentos en los cuales están involucradas dos variables. Hay algunos más complejos donde podría haber más variables. Aquí vamos a trabajar con casos en los cuales hay dos variables. Por ejemplo, un caso sencillo, supongamos que usted desea analizar cuál es la relación que hay entre la velocidad de un cuerpo en caída libre y el tiempo que dura cayendo. Supongamos que tiene algún mecanismo para determinar esa velocidad, de tal manera que usted la mide, va midiendo los tiempos para cada tiempo, tal vez está en la azotea de un edificio, deja caer un objeto con velocidad inicial 0, o podría ser una relación entre velocidad y distancia, no necesariamente debería ser una relación entre velocidad y tiempo. Hoy en día este tipo de relaciones son muy conocidas y uno se va a los libros y puede encontrar fácilmente cuál es la relación matemática que hay para este caso. Pero bueno, ¿cómo hicieron las primeras personas? ¿Cómo hizo Newton para tratar de desarrollar empíricamente todas sus leyes relacionadas con la dinámica? ¿Cómo se hizo para determinar el valor constante que tiene la aceleración gravitacional? ¿Cómo se trabajó y cómo se sigue trabajando experimentalmente hoy en día? Cuando se recolecta un conjunto de datos, como en este caso que estamos hablando, relacionando un par de variables, podría ser velocidad-tiempo, podría ser velocidad-distancia, podríamos estar tratando de relacionar la energía de una partícula en función de su posición, si hablamos de energía potencial, podríamos tratar de averiguar, por ejemplo, la variación del momento de inercia de un objeto que tenga una forma determinada cuando estamos moviéndonos en diversos puntos de ese objeto, cómo varía, por ejemplo, la energía cinética de una partícula a alta velocidad con su velocidad.
De tal manera que en la física hay una gran cantidad de relaciones. Bueno, pero un conjunto de datos en una tabla, después de que se ha hecho el experimento, no nos va a brindar tanta información como la información que nos puede brindar el utilizar estos datos, hacer una gráfica, hacer un análisis que nos permita determinar una relación matemática existente entre cada una de las variables que yo estoy tratando de graficar. Básicamente vamos a estudiar tres tipos de gráficas. En esta primera parte vamos a hablar sobre las gráficas lineales, en una segunda parte vamos a hablar sobre las gráficas potenciales y en una tercera parte vamos a hablar sobre las gráficas exponenciales. Las gráficas lineales son las más sencillas porque responden a una ecuación de la forma y igual mx más b. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista matemático, y simplemente va a ser el eje vertical, x va a ser el eje horizontal y m nos va a representar una pendiente, una inclinación. Recuerden que b lo que significa es la intercepción o el intercepto con el eje y. Ahora, si nosotros estamos trabajando con variables físicas, y va a tener un significado, x va a tener un significado, el intercepto va a tener un significado físico importante y la pendiente también va a tener un significado físico importante. Es muy probable que usted en algunas ocasiones ya haya trazado gráficas, haya utilizado tal vez un papel cuadriculado en un cuaderno o haya trazado una gráfica simple dibujando unos ejes cartesianos. Y generalmente estas gráficas, como son gráficas, podríamos decir teóricas, van a representar líneas perfectas, crecientes o decrecientes. Normalmente cuando nosotros desarrollamos un experimento, es muy difícil que todos los puntos que vamos a colocar en una gráfica se alineen perfectamente en una línea recta. ¿Por qué? Porque los experimentos están sujetos a variaciones, hay errores sistemáticos, hay errores aleatorios, de tal manera que todas estas circunstancias influencian el experimento que estamos realizando y esas fluctuaciones se pueden ver como puntos que se salen de una determinada tendencia, en este caso lineal. Bueno, vamos a ver, ahora más adelante, después de que hagamos un primer ejemplo, vamos a ver cómo podemos utilizar un método analítico y no gráfico que nos va a permitir determinar la ecuación de la recta de mejor ajuste. ¿Por qué? Porque toda ecuación lineal puede ser ajustada a través de una línea que es la mejor. Esa línea mejor tiene que ver con un método que se llama mínimos cuadrados. Si usted quiere saber un poquito más sobre el método de mínimos cuadrados, es necesario que vaya al libro de experimentación y que lea la parte teórica de cómo sale el método de mínimos cuadrados. Aquí lo que vamos a ver son ejemplos de cómo se aplica el método y no nos interesa entrar en una discusión teórica de por qué sale, cómo sale y a fin de cuentas desde el punto de vista matemático qué es lo que significa. Es importante también que en el momento de presentar una gráfica usted siga algunas reglas importantes con respecto a su presentación. Toda gráfica debe incluir un título que esté relacionado con la tabla de datos de la cual yo saqué la información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla que dice tabla número 1, posición de una partícula en función del tiempo, bueno, ese va a ser el título de la gráfica que yo voy a obtener, de tal manera que ya cuando yo vea esa gráfica o cualquier otra persona vea esa gráfica va a tener claridad de cuáles son las variables que se están trazando en este momento. Vamos a ver ahora dentro de un ratito una gráfica ya bien hecha. Es importante que usted incluya una escala. Y aquí este aspecto necesito que usted le ponga mucha atención. Bueno, ¿por qué razón?
Generalmente nosotros vamos a trabajar para poder graficar con un papel cuadriculado milimétrico. Ese papel cuadriculado milimétrico tiene un tamaño carta. Bueno, cuando grafiquemos, tratemos en la medida de lo posible de utilizar la totalidad del papel, de tal manera que la escogencia que usted haga de la escala tiene que ser tal que tanto en el eje vertical como en el eje horizontal se cubra la mayor superficie posible del papel, de tal manera que en los informes de laboratorio yo no desearía ver gráficas microscópicas hechas ahí en una esquinita, porque simple y sencillamente no tuvieron capacidad de escoger una escala que les permitiera utilizar una gran cantidad de papel. Importante también, la escala horizontal y la escala vertical son totalmente independientes. Bueno, son independientes desde el punto de vista de que son dos variables, tal vez una sea velocidad, tal vez otra sea energía, de tal manera que cada una de ellas va a tener una unidad diferente de medida. Así que usted podría escoger en su eje X que 1 centímetro corresponda a 5 metros por segundo, y en el eje Y usted podría escoger que 1 centímetro sea equivalente a 20 julios de energía, de tal manera que las escalas son totalmente independientes. Siempre recuerde utilizar una escala que le permita cubrir la mayor superficie del papel. Importante, hay que tratar de no utilizar escalas que sean múltiplos de 3. ¿Por qué razón? Porque si usamos, por ejemplo, 1 centímetro igual 3 metros por segundo, nos va a quedar un poquito complicado ubicar algunos valores, qué sé yo, si yo quiero ubicar 0.5 me va a quedar en 1/3 de una de las tantas divisiones, de tal manera que las escalas múltiplos de 3 no son recomendables. Se recomienda, bueno, la escala unitaria, que es la más sencilla. Podríamos utilizar escalas que sean múltiplos de 2, escalas que sean múltiplos de 4, escalas que sean múltiplos de 5, múltiplos de 10, y ahí podríamos seguir dependiendo de si los valores que tenemos que graficar son muy grandes o son valores muy pequeños. Algunas veces en vez de múltiplos podrían ser submúltiplos, y tal vez es necesario que en vez de comenzar en 1 necesitemos comenzar en 0.02 o en 0.04, pero ya usted cuando tenga la tabla de datos va a escoger cuál es la escala más indicada para que pueda utilizar la mayor cantidad posible del papel. Generalmente uno lo último que hace es trazar la línea, principalmente si estamos utilizando gráficas que sean lineales. ¿Por qué razón? Porque primero hay que utilizar el método de mínimos cuadrados, encontrar la ecuación de la recta de mejor ajuste y encontrar un conjunto de pares ordenados, y luego trazar esa recta de mejor ajuste con ese par ordenado o con esos dos pares ordenados que ubicamos utilizando la ecuación de la recta de mejor ajuste. Vamos a observar un ejemplo de lo que debería ser una gráfica bien presentada. Como primer ejemplo, vamos a suponer que se determinó la velocidad angular final para un sistema que estaba en rotación, y esa velocidad angular final se relacionó con su correspondiente tiempo. Esta primera gráfica que vamos a ver realmente es una gráfica teórica. Nadie se ha puesto a medir esto, o al menos para este experimento, para mostrarles este ejemplo, nadie se puso a hacer las mediciones, sino que se hizo al revés. Se tomó la ecuación, con la ecuación se sacaron los datos, con los datos vamos a hacer la gráfica, y una vez teniendo la gráfica vamos a tratar de deducir nuevamente la ecuación, de tal manera que los puntos que usted va a observar puede ver que todos van a coincidir exactamente sobre la línea que vamos a trazar. Cuando usted haga posiblemente esto en su casa, va a notar que no necesariamente todos los puntos van a estar exactamente sobre la línea de mejor ajuste. Muy bien, observemos esta tabla de datos de velocidad angular final, y
su correspondiente tiempo medido en segundos. Con esta tabla de datos vamos a proceder a construir una gráfica y hacer todos los análisis correspondientes para poder obtener la ecuación de esta gráfica. Bueno, podemos observar que aquí tenemos la gráfica completa. Vamos a ir ahora viendo detalle a detalle cuáles son los aspectos más importantes, como ya les había mencionado antes. Por ejemplo, podemos ver acá la importancia de colocar el título. Veamos que el eje Y está debidamente rotulado junto con las unidades de la variable, que en este caso sería una velocidad angular que se mide en radianes por segundo. Observemos que el eje X también está debidamente rotulado. Vamos a ver un par de detalles relacionados con la escala. Vean que en la medida de lo posible traten de no ubicar los ejes exactamente sobre los bordes del papel, a menos que sea estrictamente necesario. Siempre traten de dejar un cuadro o un par de cuadros, porque eso hace que la gráfica se vea mejor. En este caso, y de acuerdo a la tabla, el máximo valor de tiempo que tenemos que colocar es de 10 segundos. Por lo tanto, yo determiné que la mejor escala que podíamos usar era en el eje X una escala 1 a 1. Entonces vean que cada centímetro equivale a un segundo. Eso lo podemos ver aquí en la escala. X, 1 centímetro igual 1 segundo. En el eje Y, curiosamente ocurrió lo mismo. No necesariamente las escalas siempre son iguales. Veamos que a pesar de que estamos marcando aquí el primer valor en 2 radianes por segundo, pues también tenemos 2 centímetros. De tal manera que a lo largo del eje Y, la escala, tal y como lo podemos ver aquí en el cuadro, es 1 centímetro igual 1 radián por segundo. Una vez que ustedes tengan bien definida esa escala, tienen que hacer lo mismo que está en esta gráfica. Observen que la escala aquí se encierra adecuadamente en un cuadrito donde se pueda ver bien, de tal manera que se sepa cuál es cada una para el correspondiente eje. Con respecto a la ecuación, vean que aquí ya está ubicada. Una vez que ustedes apliquen el método de mínimos cuadrados, es conveniente que escriban tanto el valor de la ecuación como el valor del coeficiente de correlación. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Muy bien. ¿Cómo ubicamos los puntos? Una vez que ustedes tienen la escala más adecuada escogida, una vez que han trazado las líneas horizontal y vertical que están debidamente numeradas, vamos a proceder a ubicar los pares ordenados. Por ejemplo, para la tabla que acabamos de ver, el primer valor corresponde a un tiempo de 1 segundo. Vean ustedes acá tenemos 1 segundo y ese valor corresponde a 3,5 radianes por segundo. Entonces vean que aquí exactamente en este punto de 1 y 3 es que coincide y tenemos la marca para el primer par ordenado. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para los otros pares ordenados. El segundo tiempo, 2 segundos, lo tenemos con 5 radianes por segundo. Vean que aquí hicimos la marca. Tercer tiempo, nos ubicamos en 3 segundos y vean que coincide con 6,5 radianes por segundo. Nuestro cuarto par ordenado, 4,5 segundos, lo tenemos aquí con 8,8 radianes por segundo. El otro par ordenado, 6 segundos, va con 11 radianes por segundo. Otro par ordenado más, 8 segundos, con 14 radianes por segundo. Y nuestro último par ordenado, que es de 10 segundos,
con 17 radianes por segundo. Recuerden que lo último que ustedes deben hacer es trazar la línea. De momento, como aquí ya yo tengo la gráfica terminada, por eso es que tracé la línea. Pero de momento ustedes únicamente lo que van a hacer es marcar estos valores de acá. Muy bien. Ahora lo que necesitamos es hacer un ajuste utilizando el método de mínimos cuadrados. Recuerde que es necesario que usted se haya leído lo correspondiente en el libro de texto para que pueda entender lo que vamos a ver ahora. De acuerdo con la ecuación que viene en el libro de texto, la pendiente es igual a n, donde n representa el número de pares ordenados. En este caso tenemos 7 pares ordenados, por la suma de xy por y menos la suma de xy por la suma de y dividido entre n por la suma de xy cuadrado menos toda la suma de xy cuadrado. Bueno, ¿cómo calculamos cada uno de esos valores? Vamos a calcular la suma de xy por y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuerden que x es el tiempo, y es la velocidad angular, ir multiplicando cada valor de x por cada valor de y. En este caso multiplicaríamos 1 por 3,5, 2 por 5, 3 por 6,5, 4,5 por 8,8, 6,0 por 11,0, 8,0 por 14,0, 10,0 por 17,0 y como resultado tenemos todos estos datos. Como es una suma, simplemente vamos a sumar esa columna, de tal manera que al sumar esa columna o todos esos datos nos queda 420,6. Ahora vamos a hacer la suma individual de los x y de los y. La suma de xy simplemente es ir sumando cada uno de los valores de los datos de x. Esa suma nos da 34,5. Si sumamos los valores de y, usted puede comprobar fácilmente que nos da 65,8. Ahora muy bien, vamos al denominador de la pendiente. Observe que el primer término es cada dato de x individual al cuadrado, o sea, vamos a tomar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4,5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Y al final, toda esa suma nos da 234,3. ¿Qué diferencia hay entre esto y suma de xy, paréntesis, todo al cuadrado? Que en este caso lo que vamos a hacer es la suma de x, que ya nos había dado 34,5, y simplemente elevarla al cuadrado. Esto nos da 1190,25. Ahora sí, sustituyamos esos valores en el coeficiente para la pendiente. N, recordemos que es el número de pares ordenados 7. La suma de xy por y, ya habíamos visto que nos da 420,6 menos suma de xy, 34,5 por suma de y, que da 65,8, dividido entre n, que es 7, por la suma de xy cuadrado, que nos da 234,3, menos suma de xy todo al cuadrado, que ya habíamos visto que nos da 1190,25. Realizando esta operación tenemos que m es igual a 1,499. Esto podríamos aproximarlo a 1,5. Entonces vean, si nos devolvemos aquí a la ecuación, vean que ya ese 1,5 lo tenemos ubicado en la ecuación, porque eso es la pendiente. Ahora, ¿cómo podemos calcular el intercepto? En el libro aparece una ecuación, pero la ecuación que aparece ahí es equivalente a que b o intercepto sea igual a suma de y entre n menos m suma de x entre n. Sustituyendo tendríamos b igual 65,8 entre 7
menos 1,5, o si quieren poner el valor exacto, 1,499 por 34,5 sobre 7. Esta intersección nos da aproximadamente 2. En este caso sería con unidades de radianes por segundo. Entonces vean que aquí ya la ubicamos dentro de la ecuación. Muy bien, es importante que usted tenga en cuenta cuando va a ubicar la ecuación que no ponga y igual 1,5x más 2. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos trabajando con y y con x, estamos trabajando con la velocidad angular final y estamos trabajando con el tiempo, de tal manera que cuando escriba la ecuación ponga cada una de las variables, omega final igual 1,5t más 2. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación? La ecuación para el coeficiente de correlación usted la puede observar también en el libro de experimentación. Hay en realidad dos ecuaciones. Para el tercer caso vamos a utilizar la otra ecuación para el coeficiente de correlación. En este caso vamos a decir que R es igual a suma de xy por y entre la raíz cuadrada de la suma de los xy cuadrado por la suma de los y cuadrado. En este caso la suma de los y cuadrado es ir tomando individualmente cada valor de y, elevarlo al cuadrado y al final sumar todos esos valores. Podemos ver que al elevar cada valor de y al cuadrado y sumar, tenemos como resultado 762,9. Si sustituimos para R, tendríamos R igual 420,6 dividido entre 234,3 por 762,9, la raíz cuadrada de eso. Este R aproximadamente nos da 0,995. Es muy importante que no perdamos de vista el hecho de que no estamos simplemente calculando números por calcular números, sino por el contrario que cada uno de estos números que nosotros calculamos tienen una interpretación. Ya vimos, por ejemplo, la ecuación grande para la pendiente, eso tiene una interpretación dentro del gráfico, la ecuación que utilizamos para la intersección y también la ecuación que utilizamos para calcular el coeficiente de correlación tiene una interpretación importante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista matemático, nosotros podemos ajustar cualquier cosa. Si yo les doy a ustedes una colección de puntos, por ejemplo, obtenidos al azar con un lanzamiento de dados, y les pongo en una columna los datos de X y en una columna los datos de Y, ustedes con esos datos pueden calcular la pendiente, pueden calcular la intersección, e encontrar una ecuación que me represente eso, pero la pregunta es, ¿estarán estrechamente relacionadas en forma lineal las variables que estamos tratando de graficar? La respuesta a esto nos los da el coeficiente de correlación. Si nosotros tuviéramos una gráfica perfecta, creciente, o sea, una correlación perfecta entre una variable y otra variable, el coeficiente de correlación debería darnos un valor prácticamente igual a 1. Si la relación es decreciente, el coeficiente de correlación debería darnos un valor de menos 1. Ahora, si entre menos estén relacionadas las variables del eje Y con el eje X, más pequeño va a ser el valor del coeficiente de correlación. Si no tuviéramos prácticamente ninguna relación entre ellas, podría ser que el coeficiente de correlación nos dé 0.2 o nos dé 0.3. De tal manera que entre más se relacionen las variables, más alto es este valor del coeficiente de correlación. Por supuesto que el valor de este coeficiente no puede dar ni mayor que 1, ni menor que menos 1. Recordemos, menos 1 para rectas que sean decrecientes y 1 para rectas que sean crecientes. Podríamos ajustar, como les dije anteriormente, la calculadora no sabe de dónde están saliendo los datos. Nosotros somos los que sabemos de dónde salen los datos. Yo puedo darles a ustedes inclusive la ecuación que me describe un semicírculo y tener los pares ordenados y pedirles a ustedes que me ajusten medio semicírculo a través de una línea recta, y matemáticamente es posible.
Pero nuevamente, el coeficiente de correlación es el que me va a decir si lo que yo estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta no solamente calcular números por calcular números, apretar botones en la calculadora es muy fácil. Lo importante es interpretar correctamente cada uno de los resultados que nosotros obtenemos en el momento de realizar una gráfica.